Las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron una gran ofensiva en el óblast ruso de Kursk. La masiva incursión en Kursk causó un terremoto en los pasillos del Kremlin. Putin escuchó los informes de seguridad con asombro y enojo, mientras el gobernador se dirigía a él con llamadas de emergencia. La operación, con 9.000 soldados, un pequeño cuerpo de la OTAN, avanza 7-10 kilómetros al día. La fuerza consta de 18 batallones, y las brigadas de las FAU suelen tener de 4 a 9 batallones cada una, con un promedio de 6 por brigada. Esta fuerza usa vehículos Stryker y Humvee de EEUU y opera en territorio ruso en una ofensiva multidominio que involucra fuerzas aéreas y terrestres. El Stryker, vehículo blindado de 8 ruedas, equilibra movilidad, protección y potencia de fuego, mientras el Humvee ofrece transporte ágil para tropas y carga ligera. La respuesta rusa al ataque ha sido notablemente ineficaz, revelando grandes debilidades en su postura defensiva. Un regimiento ruso dedicado principalmente a logística fue rápidamente superado por la ofensiva ucraniana. Cerca de 300 soldados rusos se rindieron a las fuerzas ucranianas durante los intensos combates de hoy. Se sabe que los rusos capturados estaban muy desmotivados y la mayoría carecía de experiencia en combate. El teniente ucraniano Alex dijo que los rusos fueron enviados más para aprender que para luchar y pasaban el tiempo en trincheras. Los detalles de esta operación recuerdan a anteriores con similares éxitos. El 7 de agosto, las fuerzas ucranianas capturaron a más de 40 soldados rusos en una redada en Kursk. El 6 de agosto, 35 soldados rusos se rindieron a Ucrania. Esto resalta las dificultades de Rusia para mantener un combate efectivo, con tropas menos entrenadas y a menudo en roles de apoyo. Informes indican que las fuerzas chechenas, conocidas como combatientes de élite, han huido de la región ante el avance ucraniano. Esto cuestiona la moral y eficacia de estas fuerzas auxiliares dentro de la estructura militar rusa. Usadas como tropas de choque, los chechenos flaquearon ante ucranianos decididos. Sin tropas suficientes, las reservas rusas parecen limitarse al poder aéreo, sobre todo el VKS. Esta dependencia aérea revela un desequilibrio crítico en las capacidades militares rusas, dejando tropas sin apoyo adecuado. Un elemento clave de la ofensiva ucraniana es el globo de muerte FPV para vehículos motorizados. Esta táctica innovadora usa drones FPV operados por equipos terrestres especializados. Crean una zona de bloqueo de 25 kilómetros alrededor de columnas de tropas, interrumpiendo el tráfico y suministros rusos. Los drones FPV, pequeños y ágiles con cámaras HD, permiten vuelos precisos con video en tiempo real. El impacto de esta estrategia es evidente en la destrucción de convoyes de transportadores de tanques rusos. Estos activos logísticos operaban a 30 kilómetros de la frontera para evitar ataques de drones ucranianos. Esta distancia fue insuficiente contra la amplia gama de operaciones de drones ucranianos. Los portatanques rusos KC-KT-7428 Rusisch o MA-7537 son clave para la movilidad estratégica, reposicionando tanques y vehículos blindados en el campo de batalla. Su pérdida sería un golpe significativo a las capacidades logísticas rusas, potencialmente obstaculizando su capacidad de reforzar rápidamente sectores amenazados o reposicionar unidades blindadas para contraataques. La eficacia del globo asesino ucraniano va más allá de objetivos terrestres. Transporte. En una audaz escalada, las fuerzas ucranianas usan drones FPV para atacar locomotoras rusas en las vías férreas de la región de Kursk. Este desarrollo marca una expansión significativa,
en la capacidad de Ucrania para interrumpir suministros y movimientos rusos en territorio enemigo. Las locomotoras diésel eléctricas rusas 2TE-116 son cruciales para mover equipo militar pesado a largas distancias. Al atacar estos motores, Ucrania podría dificultar el movimiento ruso de tropas y suministros, creando problemas logísticos. Consecuencias para las operaciones militares rusas en la región. El sistema ferroviario ruso, con su extensa red, ha sido históricamente un elemento clave en la logística militar, haciendo esta interrupción muy impactante. Mapas de calor de la NASA confirman los avances territoriales que Ucrania afirma haber logrado. Estos sistemas satelitales mostraron puntos calientes indicando intenso fuego de artillería entre las fuerzas ucranianas y rusas. Usando sensores infrarrojos para detectar anomalías térmicas, el sistema ofrece valiosa verificación externa del alcance e intensidad de operaciones en curso. Con movimientos de tropas conocidos y combates reportados, el ejército ucraniano usó con éxito lanzadores de misiles Buk y drones FPV, interceptores para mantener defensa aérea de tropas terrestres en avance. Sistema de misiles tierra-aire de medio alcance, con variantes capaces de alcanzar blancos hasta 50 kilómetros de distancia y altitudes de 25 kilómetros, el Buk ha sido eficaz en crear un escudo protector para fuerzas terrestres ucranianas, manteniendo a raya jets y helicópteros rusos. Esta defensa aérea ha sido clave para reducir la amenaza del poder aéreo ruso y permitir el avance ucraniano con menor riesgo de ataque aéreo. El avance ucraniano ya ha logrado notables éxitos tácticos. Fuerzas ucranianas habrían roto líneas rusas y alcanzado la estratégica ciudad de Sudzha. Este avance amenaza posiciones rusas en Vovchansk, forzando el redespliegue de tropas de esa área. Sudzha, pueblo de 5.000 en Kursk, está en una línea ferroviaria principal que conecta con Belgorod, centro logístico clave para el grupo de tareas del norte ruso que opera en la región de Kharkov. La ciudad, del siglo XVII, tuvo importancia estratégica en conflictos previos, incluso en la Segunda Guerra Mundial. Control ucraniano de esta vía férrea afectaría gravemente suministros rusos y operaciones en gran parte del frente. La vía por Sudzha es parte de la red ferroviaria rusa de 85.000 kilómetros, la tercera más extensa del mundo. La defensa rusa se complica por la falta de reservas importantes entre Kursk, Belgorod y Moscú. Sin profundidad estratégica, los comandantes rusos tienen pocas opciones para reforzar áreas amenazadas sin debilitar otros frentes. La distancia de 500 kilómetros entre Kursk y Moscú requiere fuerzas significativas para una defensa efectiva. Esta vulnerabilidad se agrava por la importancia histórica de Kursk, escenario de una gran batalla de tanques en 1943. El alcance operativo de esta ofensiva es significativo. Los 105 kilómetros entre Kursk y Vovchansk presentan un gran desafío estratégico y operativo. Esta distancia entra en el ámbito de la maniobra operativa, permitiendo a las fuerzas ucranianas amenazar simultáneamente múltiples posiciones y líneas de suministro rusas. La estrategia ucraniana se enfoca en crear una serie de dilemas logísticos para las fuerzas rusas y busca tomar la iniciativa en el conflicto más amplio, forzando a los rusos a reaccionar ante múltiples amenazas en un frente extenso. Este enfoque refleja elementos de la doctrina de guerra de maniobras, que enfatiza la movilidad, flexibilidad y disrupción de los procesos de toma de decisiones enemigas. Un aspecto crítico de la estrategia ucraniana es establecer una sólida zona de denegación de acceso, usando una combinación de inhibidores de guerra electrónica y drones FPV. La AFU ha creado efectivamente una zona de superioridad aérea sobre Kursk por debajo de los 1.000 metros. Esta táctica, observada previamente en Krinky en 2023,
está resultando un reto formidable para las operaciones aéreas rusas. Sistemas de guerra electrónica como el Bukovel AD ucraniano interrumpen comunicaciones, radares y drones enemigos, creando un entorno electromagnético complejo. Al negar a Rusia movimiento libre a baja altitud, Ucrania limita la eficacia del apoyo aéreo cercano y operaciones de helicópteros rusos, claves en su doctrina. Este globo A-2AD neutraliza activos rusos de ala rotatoria como el Ka-52 Alligator y limita la eficacia de aviones como el Su-25 en apoyo aéreo cercano. Ucrania se beneficia de una red de drones FPV pequeños y baratos con alcances de más de 25 kilómetros. Estos drones realizan la campaña de intervención aérea más extensa en la historia militar. El BAI, antes con aviones tripulados, ataca objetivos enemigos con impacto cercano en tropas aliadas, sin ser amenaza inmediata. Adaptar esto a la guerra con drones es un gran avance en tácticas militares. La vigilancia alta y ataques bajos crean amenazas en capas que Rusia no logra contrarrestar bien. Los drones son eficaces por ser pequeños, poco detectables y confundibles con civiles, complicando defensas. El alcance de estos Baba Yaga es una gran amenaza para la logística e infraestructura rusa. Pueden llevar desde explosivos hasta municiones especiales para atacar equipos específicos. Por ejemplo, algunos drones FPV se han modificado para llevar granadas antitanque RKG-3 u otras armas pequeñas antiblindaje, permitiéndoles atacar partes vulnerables de vehículos blindados. El impacto psicológico de estas amenazas constantes y omnipresentes no debe subestimarse, afectando la moral y eficacia operativa de las fuerzas rusas en la región. La imprevisibilidad y continuidad de los ataques con drones crean un estado de vigilancia constante entre las tropas rusas, causando fatiga y estrés. La versatilidad de estos drones es particularmente impresionante. Un solo dron puede lanzar múltiples minas antitanque TM-62, capaces de cortar vías férreas o crear zonas peligrosas para el movimiento de vehículos. La TM-62, mina antitanque soviética de 8-10 kilos, equivalente a 7-7.5 kilos de TNT, es muy eficaz contra infraestructura ferroviaria y vehículos blindados. Su gran tamaño y potente carga explosiva pueden dañar y inutilizar vías férreas, vías inutilizables hasta su reparación. Esto, más la amenaza a equipos de reparación, dificulta mantener rutas de suministro rusas. Amenaza de drones deja tramos dañados inoperables, riesgoso reparar vías para rusos. Efecto dominó. Pequeños daños alteran toda la red ferroviaria regional. AFU usa tácticas similares a fuerzas aéreas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. En esa guerra, Typhoons y P-47s despejaban áreas ante unidades blindadas. Typhoon con cohetes RP-3 y P-47 con bombas de 500 libras dañaban logística alemana. AFU adaptó esto al campo moderno, usando drones en vez de aviones tripulados. Este enfoque logra efectos similares con menos riesgo y costo que las operaciones aéreas tradicionales. El uso de drones aumenta la eficacia al brindar cobertura constante y capacidad de vuelo estacionario prolongado. El impacto de esta estrategia con drones va más allá de las líneas del frente inmediatas. Fuerzas ucranianas crean una zona de interdicción de 25 kilómetros, interrumpiendo infraestructura de transporte clave. Una zona de 10 kilómetros es letal para el transporte motorizado ruso, dada la extensa red ferroviaria. En Kursk,
Esta capacidad es un gran reto para la logística rusa. El sistema ferroviario de Kursk, nudo clave, une Moscú al sur y rutas este-oeste. La red ferroviaria, vital para transporte civil y militar, se desarrolló por siglos. Al atacarla, Ucrania aísla tropas rusas de suministros y bloquea refuerzos. Dañar puntos clave afectaría toda la logística, forzando el uso de rutas vulnerables. La importancia estratégica del eje Sudza es notable. Incluye una línea clave a Belgorod, centro logístico del Grupo Ruso Norte en Kharkiv. El control o bloqueo ucraniano de esta vía férrea afectaría gravemente el suministro ruso y la eficacia de sus tropas en la región. El centro logístico de Belgorod, clave en la red militar rusa, maneja grandes cantidades de municiones y suministros para el este de Ucrania. Cualquier interrupción en el flujo de suministros podría afectar en cascada las capacidades de combate rusas. Además, el gasoducto que abastece a Hungría entra por Sudza, añadiendo un factor económico y energético al conflicto. Aunque Rusia lo cerró al inicio de la guerra, el control ucraniano de este punto daría ventaja en futuras negociaciones. El terreno alrededor de Sudza se caracteriza por colinas escarpadas y zonas boscosas que, junto con defensas existentes, podrían dificultar que Ucrania revierta sus avances en esta zona, moldeada por siglos de uso agrícola y conflictos históricos. El paisaje de la región de Kursk presenta desafíos y oportunidades para operaciones militares. Controlar el fuego sobre líneas críticas de comunicación reduciría la capacidad rusa de abastecer al Grupo Norte en Kharkiv. Esto forzaría a los rusos a usar rutas más largas y vulnerables, debilitando recursos y creando oportunidades para Ucrania. El concepto de GLOC, clave en logística militar, incluye carreteras, ferrocarriles, ríos y corredores aéreos. Al amenazar varios GLOC a la vez, las fuerzas ucranianas crearían un problema complejo para los estrategas rusos, obligándolos a proteger suministros en vez de realizar operaciones ofensivas. El Grupo de Tareas Norte ruso, antes dividido en 4 unidades menores con la parte más al norte en Sudza, ahora enfrenta gran presión en su flanco. Este desarrollo, junto con la interrupción de un GLOC crucial, ejerce enorme presión en la logística de toda la fuerza. La estructura del grupo de tareas, un enfoque organizativo flexible usado por el ejército ruso, también. Adaptar fuerzas a necesidades operativas específicas está siendo probada por el ataque ucraniano. El transporte de equipos y suministros por ferrocarriles rusos, sobre todo el CIHV, se complica cada vez más en estas circunstancias. El ZHV, una rama especializada de las Fuerzas Armadas rusas, encargada de asegurar que los ferrocarriles estén listos para el transporte militar, ahora afronta el reto de mantener y reparar la infraestructura ferroviaria bajo la constante amenaza de intervención ucraniana. Con capacidades únicas en construcción y reparación ferroviaria, esta unidad es clave en la logística militar rusa, pero sufre por las exigencias del conflicto. La fragilidad de las vías rusas en la zona empeora porque la línea Oriol-Kursk lleva meses inactiva y es blanco frecuente de drones ucranianos. Perder Sudza cortaría la línea Elgov-Belgorod, dejando al Grupo Norte dependiente de una sola vía de suministro. Esta situación peligrosa se evidencia por la operación continua de el tren DCR, una línea de suministro clave,
peligrosamente cerca del frente y a veces a solo 5 kilómetros de posiciones ucranianas. El uso de esta frágil vía férrea subraya la importancia crítica de la logística ferroviaria para las operaciones militares rusas y la falta de alternativas viables. El tren DR, nombrado así por su importancia estratégica, es un objetivo de alto valor que las fuerzas ucranianas buscan activamente neutralizar. La situación estratégica de Rusia se complica por su dependencia de líneas externas, en contraste con las líneas internas de Ucrania y un menor despliegue terrestre. Esta desventaja parece surgir de la confianza excesiva en la supuesta reticencia de Biden a apoyar operaciones ucranianas en territorio ruso. El concepto de líneas internas y externas, formulado por teóricos militares del siglo XIX, sigue siendo relevante en la guerra moderna. Las líneas internas de Ucrania permiten comunicación y movimiento más rápidos entre sectores del frente, mientras que las líneas externas de Rusia requieren rutas de suministro más largas y vulnerables. El ejército ruso parece haber confiado mucho en la información de control reflexivo, doctrina de guerra como medida estratégica de economía de fuerza que le permite concentrar tropas para ataques localizados, descuidando la amenaza de fuerzas terrestres ucranianas más grandes. En el Oblast de Kursk, el control reflexivo soviético para manipular decisiones enemigas parece haber fallado, llevando a errores estratégicos. La economía de fuerza, principio militar clave, implica el uso juicioso de tropas para ganar ventaja en operaciones decisivas. Sin embargo, la aplicación rusa de este principio parece haber fallado, dejando áreas críticas vulnerables a la intervención ucraniana. El éxito de este enfoque dependía de que Ucrania cumpliera con las restricciones impuestas por EEUU, y este cálculo parece haber cambiado mucho. El apoyo externo cambiante a Ucrania ha introducido nuevas variables que Rusia no ha considerado bien en su estrategia. La falta de reservas significativas es un gran desafío para el liderazgo militar ruso. Con Kursk y Oblast como fuente principal de unidades, Rusia enfrenta decisiones difíciles ante la intervención ucraniana. Con 70-80 kilómetros de alcance y alta precisión, el GMLRS forzó a Rusia a alejar activos clave, complicando el mando y la logística. Esto creó un campo de batalla profundo donde Ucrania podía capturar objetivos rusos valiosos con relativa impunidad. Los cohetes M-30 y M-31 del sistema GMLRS son una gran amenaza para diversos objetivos, desde centros de mando hasta depósitos de municiones, por su ojiva de 200 libras. Los desafíos logísticos de Rusia aumentan por la necesidad de reunir los escasos vehículos para sacar tropas de Kursk y luego trasladarlas con su equipo pesado a líneas férreas fuera del alcance ucraniano. Este proceso expone a las fuerzas rusas a ataques y emboscadas partisanas en el sur de Ucrania mientras intentan reforzar la región de Kursk. La complejidad de esta operación, que coordina transporte terrestre, ferroviario y quizás aéreo, bajo amenaza constante, pone a prueba las capacidades logísticas de Rusia. La dependencia rusa del tren para mover equipo pesado es un problema cuando las vías están amenazadas, obligándolos a usar convoyes por carretera más vulnerables. En retrospectiva, destruir los ferries rusos parece una operación estratégica preparando la actual ofensiva ucraniana en Kursk. La pérdida del Slavianin, último ferry operativo ruso en el Mar Negro, tras el ataque al puerto de Kavkaz en Crimea, limitó gravemente la capacidad rusa de transportar tropas y equipo por mar. Esto, junto a la pérdida del Conroe y Annenkov, eliminó el transporte ferroviario marítimo ruso. Capacidades de transporte en la región. Los ferries de tren son clave en logística militar, moviendo trenes enteros por agua sin largas cargas y descargas. El Slavianin,
buque Roro para vagones, era vital para Rusia, moviendo rápido equipo pesado y suministros. Su pérdida en el Mar Negro obliga a Rusia a usar rutas terrestres, más vulnerables a bloqueos ucranianos. Esto agrava la presión en la ya tensa red logística terrestre rusa. La capacidad de estos ferries, que mueven muchos vagones a la vez, es difícil de igualar, sobre todo con equipo militar pesado. Las tropas en tránsito son inútiles al llegar, desembarcar y moverse de puertos al campo de batalla. Rusia afronta repetir este proceso usando su ya complicada red ferroviaria. Mover fuerzas del sur a Kursk por tierra toma más tiempo que por mar, limitando la respuesta rápida de Rusia. Este retraso podría dar a Ucrania tiempo crucial para consolidar avances y prepararse para contraataques. El reto de Rusia va más allá de los 100.000 movimientos de tropas para estabilizar y reducir el saliente de Kursk. El despliegue de aviones VKS rusos en respuesta a la amenaza de largo alcance. El ataque exige mover municiones y combustible simultáneamente para apoyar operaciones aéreas.